Gente, Dios los bendiga, qué bueno saludarlos, bienvenidos a un mensaje más. Estoy de nuevo aquí con mi esposa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Queríamos hablar de un tema que es muy importante, que desde hace un tiempo se ha revelado a nuestra vida. Aún nos falta un montón, aún nos falta muchísimo por aprender de ese tema, pero creo que como comunidad y como familia de fe debemos todos crecer en esto que Dios nos pide y que Dios nos enseña. Primeramente, demos la bienvenida a mi bella esposa. Hola, amor. Hola, muchas gracias. Ya nos quedó gustando esto de Está, conversar. está chévere poder acercarnos a ustedes también como pareja, que ustedes nos conozcan un poquito más a los dos y sobre todo que entre ella y yo podamos discutir y podamos hablar de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de todo este tiempo. El tema para el día de hoy se llama Todos para uno y uno para todos. Ese tema nace de la importancia de entender el dar. Para ti, qué es dar, amor? Pues es dar es entregar de lo que yo tengo, ¿no? Porque pues entregar en general puede ser tiempo, puede ser Ujú. recursos, dinero, puede ser mis talentos, pueden ser mis dones, pero es entregar de lo que yo tengo. Ujú. Hay algo que Dios nos dice en su palabra y es que los dos mandamientos más grandes son amar a Dios por encima de todo y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Pero amar a los demás no es únicamente no hablar mal de ellos, no discutir con ellos, no generar peleas con ellos, no es únicamente tratarlos bien, ser amable. Amar a los demás es hacer por los demás lo que hago por mí mismo, lo que me gustaría hacer por mí mismo, por lo que quiero que los demás hagan conmigo, hacerlo por los demás. Y amar en realidad es una palabra tan extensa, tan profunda y tan gigante que únicamente puede definirse como Dios. Porque Dios es lo único que se puede comparar con el amor, con esta palabra que es tan importante. Amar es dar. Cuando yo amo a las personas, pienso en sus necesidades, pienso en lo que puedo ayudar y doy a las personas. He escuchado una frase que dice, yo puedo dar sin amar, pero no puedo amar sin dar. Ujú. No puedo decir que amo a la gente si no doy. Si no doy y lo que vuelvo y digo, no necesariamente tiene que ver con recursos o dinero, pero sí, o sea, el dar es igual y es proporcional al amor, ¿sí? Ujú. Yo cuando amo, yo doy, es punto, no hay discusión en eso. Cuando decíamos al principio del mensaje que nos falta todavía un montón, es porque no damos como nos gustaría dar. Porque, porque a veces llega el miedo, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar más adelante. Dios ha estado trabajando con nosotros mucho en eso, porque aun cuando tuvimos momentos donde pensábamos que ayudábamos mucho, en realidad no hemos ayudado nada, porque a la medida en la que nosotros debemos ayudar, aún no nos hemos podido acercar. Creo que cuando entendemos por qué debemos dar y a quién en realidad le estamos dando, el, el, la generosidad por los demás y el no querer tener todo amarrado en nuestros brazos, sino poder abrirlos para que los demás puedan disfrutar de lo que Dios me da. Cuando entendemos esto y cuando entendemos para quién en realidad es, creo que va a ser un poco más fácil que lo podamos hacer. Porque no quiero que nos malinterprete de pronto que usted dice, pero claro, tan fácil es decir que le demos a los demás y yo qué, o sea, yo no puedo pagar esto, necesito para esto, necesito para pagar para lo otro. Pero la pregunta es, está en este mensaje es, ¿será que no tienes lo que necesitas en el momento? Porque cuando has tenido, has pensado únicamente en tus necesidades y no has pensado en los demás. Porque yo creo firmemente que cuando tú pones a los demás también como una prioridad para ayudar y para ser una herramienta de bendición para ellos, Dios se va a ocupar de tus cosas y de tus finanzas y de lo que tú tienes que pagar. De pronto nos está haciendo falta porque nos está haciendo falta dar. Ay, así Porque es. yo, ¿cómo voy a permitir que Dios
me dé si mi caja está llena. Ujú. Entonces si empiezo a vaciar mi cajita, pues Dios se va a encargar de volver a llenarla. Entonces es importante estar dando y entregando para que Dios vuelva y nos dé. Es como un principio, ¿sí? Es algo que Dios no puede negar. Es una ley, es un principio que si uno siembra, uno recoge. Amén. Y eso, o sea, Dios no puede negarse a sí mismo. Y es un principio que Él estableció, así como la gravedad es el principio de dar y de sembrar. Entonces, si tú siembras, vas a recoger. Obviamente uno no lo hace con esa intención, o no debería hacerlo con esa intención. Yo a veces me pregunto y digo, Dana, ¿estás dando por egoísmo, para tú sentirte bien contigo mismo, o porque realmente amas? Porque eso también pasa. A veces queremos dar para sentirnos bien con nosotros mismos, como que, uy, estoy ayudando, soy lo máximo. Pero eso en realidad no tiene sentido, es como que estás dando sin valor. Entonces, debemos dar desde el amor, yo doy porque amo a la persona, porque quiero verla bien, porque quiero apoyar, porque quiero servir. Eso hace la diferencia. Algo que tenemos que entender es que no hablamos únicamente de dinero. No podemos cerrar el círculo del dar en únicamente a efectivo, a dinero. El dar también se puede hacer a través de compartir el plato de comida, de poder ayudar a las personas con vestimenta, de lo que tengo, de lo que ya Dios me ha dado. Es compartir de lo que Él ha puesto en mis manos para que a nuestro alrededor no haya necesidades. Hay algo que tenemos que entender, y dar como Dios quiere que demos no es dar lo que nos sobra. Porque cuando nosotros damos de lo que es fácil dar o de lo que me quedó para ayudar a las demás personas, estamos haciéndolo tal vez no con la motivación correcta. Estamos haciendo por cumplir, por sentirnos de pronto mejor persona, por sentir que somos generosos. Pero en realidad el que da de lo que le sobra está dando migajas, está dando lo que de pronto es fácil entregar. Y no podemos dar o esperar a dar cuando ya, o sea, uno siempre dice, ay no, cuando Dios me bendiga, o cuando Dios me dé un trabajo, o cuando Dios me ponga en este lugar, o cuando Dios haga esto, yo voy a dar. No, tenemos que empezar desde el momento en que como estamos. Y no, eso no significa entonces que vamos a ser irresponsables, entonces vamos a dejar de pagar nuestras responsabilidades, sea arriendo, nuestro mercado y eso. Pero muchas veces, a veces compramos cosas que ni siquiera necesitamos. Y hay gente a nuestro lado que no tiene ni siquiera para una bolsa de leche. Entonces esas son las cosas que tenemos que empezar a revisar. Estoy pensando más en mí, en mi comodidad, en mis deseos, y no estoy mirando a mi alrededor la necesidad tan tremenda que hay, porque a veces no nos damos cuenta que personas cercanas a nosotros están pasando por una situación difícil. Y de pronto a veces no preguntamos, asumimos que las personas están bien y no preguntamos y no indagamos y no nos tomamos el tiempo de yo quiero saber realmente cómo está para ver cómo puedo ayudar. Nosotros hemos visto la mano de Dios en esto porque hemos intentado ayudar a personas a nuestro alrededor, y personas nos han ayudado cuando hemos necesitado. Así es. Personas que de pronto no conocemos muy bien, personas que incluso están en otros países, se comunican con nosotros y nos dicen, hey, siento en el corazón ayudarles con esto. Y sabemos que es el favor de Dios, y también es la semilla que pusimos ayudando a otras personas cuando pudimos ayudarles. La pregunta es, ¿por qué cuando tenemos poco dejamos de ayudar? Hay un video que alguna vez vi en el que una persona le da un combo de hamburguesas de McDonald's a una persona en la calle. Y graban a esta persona cómo recibe la comida y se va a la vuelta de la esquina y se sienta a comer con otro compañero indigente. Y comparte su comida. Y yo decía, alguien que no tiene absolutamente nada tiene el corazón de sentarse con otra persona a compartir su plato de comida porque la otra persona tampoco tiene. Y nosotros, que tenemos de pronto un poco más, a veces nos ocupamos de amarrar y abrazar todo lo que tenemos y no soltarlo. Lastimosamente en Colombia se ve algo que es muy popular, y es
pensar en mi casa y lo demás no importa. Si mi casa está bien, lo demás, que se peleen, que se destruyan, que se les caiga el techo, si mi casa está bien, es lo único que interesa. Pero yo creo que esto sucede porque en realidad no hemos entendido el qué es dar y a quién en realidad le estamos dando. En la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 25, del versículo 34 al 40 dice: y dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en una cárcel y fuimos a verte? Y el rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, aún los más humildes, por mí mismo lo hicieron. Esta historia de la palabra encierra lo que en realidad es dar. Que todo lo que nosotros hacemos por los demás, lo estamos haciendo para el Señor. Todo lo que nosotros podamos ayudar a las demás personas es como si lo estuviéramos haciendo para Él. Y note que en esta porción de la palabra dice: y los justos dirán. Esta manera de ayudar también nos hace justos delante del Señor. Es decir, que si mi fe está para el Señor, si creo que Jesús es mi Salvador y murió por mí en la cruz y me lavó de mis pecados, y ya no tengo acusadores que señalen mis pecados, si yo creo en esto, eso me hace justo. Pero por lo mismo de que soy justo, tengo que ayudar a las personas, porque mi salvación tiene que desencadenar en bendecir a la gente. No puedo decir que soy salvo, que conozco al Señor y que en realidad creo en el Señor Jesús, si mi corazón no está para las personas y si mi corazón no está para lo que las demás necesitan. Y como hemos dicho, no es solamente dar dinero, ¿no? Ahí hace una parte que me gusta y dice: estuve preso y me visitaste. O sea, también nuestro tiempo, ¿sí? También dar de nuestro tiempo. A veces, y lo digo por mí, a mí me cuesta eso, mi tiempo de descanso es tan valioso, yo quiero dedicarme a descansar. Y a veces es como: no, Dana, es hora de dedicarle tiempo a la gente. Uh-huh. Toca o ir a visitar a alguien, o abrir nuestra casa para compartir con las personas, o varias cosas que a mí me cuesta, pero entonces al entregar mi tiempo, estoy dando, uh-huh, y estoy amando. Entonces no solamente se trata de dar recursos y de dar dinero, estás dando de tu tiempo, estás dando de pronto de esos tiempos de descanso, o una persona necesita hablar y tú quieres dormir, pero esa persona necesita hablar, ¿qué prefieres? Esos detalles también van en el dar y en el amar. Eso es importante, no olvidarlo. Así es. Qué importante es que podamos entender esto. Todo lo que hagamos por las personas mientras estemos en este planeta, lo hacemos para el Señor. Todo lo que podamos hacer. Y es que nos enfocamos en lo terrenal, ¿no? En acumular riquezas, en acumular tesoros, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, que yo quiero ser profesional, que yo quiero... Y eso está bien, porque Dios nos llenó de sueños y anhelos. Pero ¿hasta qué punto me estoy enfocando en la tierra y no estoy mirando en la eternidad? Porque dice la palabra: pongamos nuestros ojos en lo eterno. Uh-huh. Y en lo eterno es sembrar en la gente, en las almas que van a estar en el cielo con el Señor. Uh-huh. Entonces, dejemos de enfocarnos solamente en nuestros deseos de crecer, de ser empresarios, de cumplir nuestros sueños, de viajar, de pasear, de todo eso. Y cuánto de eso estamos, o sea, ¿qué nos produce esa misma pasión de mis deseos y mis anhelos con el dar? Uh-huh. O sea, ¿qué puedo yo apasionarme para poder dar a otros? ¿Qué puedo hacer con mi vida para poder bendecir a otros? Empezar a pensar en lo eterno. Creo que eso es importante. Yo creo que la raíz de no tener un corazón para dar
es el mismo amor al dinero. Por algo la palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando amamos el dinero, simplemente vamos a pensar en nosotros, en nuestro bienestar, en que nosotros estemos bien, sin importar si la gente alrededor está comiendo o está pagando lo que tiene que pagar. Es algo que nosotros tenemos que entender. El amor al dinero nos va siempre a llevar a pensar únicamente en nosotros. Por eso yo creo que Dios habla por lo menos del diezmo. El diezmo es una manera en la que Dios guarda nuestro corazón del amor al dinero, porque sacamos y nos desprendemos de una parte de nuestro ingreso para las cosas de Dios. Y cuando de pronto esto nos genera como una dificultad de entender y decimos, pero ¿por qué tengo que sacar de mi plata si es lo que yo trabajo y lo que yo me esfuerzo y lo que yo día a día voy y busco y me cuesta conseguirlo? Sí cuesta y sí es muy difícil. Y la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Pero cuando Dios me pide una pequeña parte, porque recordemos que es una pequeña parte de lo que nosotros recibimos, estamos alejando nuestro corazón de amarlo y estamos desprendiéndonos del dinero que en realidad se puede convertir en la prioridad de todo el mundo así. Sí. ¿Cuántos de nosotros salimos y vivimos solamente con un propósito, y es hacer dinero, hacer plata, comprar cosas, comprar carro? Yo creo que la mayoría de personas allá afuera mueven su vida y su vida está regida por hacer dinero. Y en este planeta estamos para mucho más que únicamente hacer dinero. Yo creo que el dinero llega por consecuencia de honrar a Dios y por consecuencia de hacer la voluntad de Dios y de pensar en los demás. Y el dinero no puede llegar únicamente porque es mi prioridad y porque es lo más importante, porque hemos visto un montón de casos de gente que ama el dinero y tiene que pasar por crisis y por quiebras y por momentos muy difíciles económicos, y en realidad la situación es Dios diciéndole, hey, deja de amar el dinero porque por ahí no es el camino y te vas a destruir y vas a terminar solo en maldición viviendo una vida que no tienes que vivir. Sí, así es. Y ahorita lo que tú decías de que el diezmo, bueno, y eso es algo que solo el Espíritu Santo puede revelarnos a cada uno. Pero cuando decimos es que soy yo el que me esfuerzo y esto, pero ¿quién te está dando vida primero y salud para que puedas ir y trabajar y esforzarte? Es el Señor, y eso le pertenece a Él. Y lo que tú dices, eso es como un antídoto para el egoísmo. El desprenderme de algo que me cuesta es como ese antídoto que necesito para no amar eso que tanto me gusta. Y es que a todos, hace como 3 o 4 meses reflexionábamos en nuestras conversaciones internas y decíamos, estamos amando el dinero porque nos estamos preocupando demasiado por las cosas materiales que al fin y al cabo pasan, ¿sí? O sea, que se nos dañó el carro y uno se estresa y se angustia, pero al final eso es algo material, que sí, nos sirve muchísimo acá para transportarnos y eso, pero si no está, lo que importa es lo eterno, o sea, no eso material. Entonces nos dimos cuenta de que de una manera u otra estábamos amando el dinero y de pronto aún lo tenemos, pero estamos trabajando en eso y queremos cambiar eso y queremos seguir dando y dar mucho más, y no solo dinero, también tiempo, también esfuerzo, también el hecho de sacar un tiempo para poder compartir estos mensajes con ustedes, el poder de nuestros talentos, de nuestros dones, poder darles a otros. Hay muchas maneras que uno puede dar y bueno, estamos aprendiendo y creo que vamos por buen camino. Es triste el darnos cuenta, empezando por nosotros mismos, porque como dice mi esposa, nosotros luchamos también con esto. Todo lo que nosotros les hablamos es lo que Dios nos muestra y nos direcciona en nuestra vida. Y es triste como a veces nosotros sabemos cuánto nos quita el banco, cuánto interés tiene la cuota, cuánto tenemos que pagar, cuánto se subió el recibo de la luz. El mes pasado yo pagué tanto y este mes se subió esto, se subió un 10%, pero no debería ser así. Todas las cuentas las tenemos súper, hiper, mega claras. Pero si nos escriben o nos preguntan, hey, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué te ha dicho Dios este último tiempo? La respuesta es, no sé.
es porque el dinero ocupa el lugar más importante en nuestra vida. Y yo creo que la mejor manera de luchar contra el amor al dinero es darle a los demás. Por eso, si el amor al dinero es la raíz de todos los males, el dar es el antídoto perfecto para estos males y para en realidad cambiar nuestro corazón y pensar en las demás personas. Hay algo que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Hechos, que describe cómo la iglesia antigua, la iglesia primitiva, la primera iglesia que fue instituida después de que el Señor estuvo en la tierra, y cómo ellos convivían entre ellos. Y miren lo que dice la palabra. Hechos capítulo 4, del versículo 32 al 35. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos le dieran a los que pasaban necesidad. El resumen de todo esto es: entre ellos no habían necesidades, porque el que tenía ayudaba a los demás, y si los demás tenían, ayudaban al que no tenía. Y yo creo que este modelo y esto que la palabra nos habla es como nosotros tenemos que vivir, tanto en mi familia de sangre, donde Dios nos puso para crecer como familia, y también en nuestra familia iglesia con la gente que Dios nos rodea. Sí. Esa tiene que ser nuestra manera de pensar. Si hay uno en la iglesia que tiene los recursos y que Dios lo ha bendecido y que ha honrado su trabajo y que le ha dado dones y talentos para explotarlos y para recibir bendición, si Dios permite que esa persona tenga bastante, es para que esa persona también pueda ayudar a los demás. Y si los demás tienen, porque Dios los ha bendecido y porque Dios los ha guiado y les ha ayudado, que los demás estén pendientes de esa persona que de pronto está pasando por momentos difíciles y necesita la ayuda de su familia, de la iglesia. Y pues, es en pequeños detalles, en pequeñas cositas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo carro y tengo la manera de poder transportar a alguien hasta la puerta de su casa, ¿por qué no hacerlo? A veces somos egoístas y, ay no, es que cuánto se me van 100 pesos en gasolina por llevar a la persona. O sea, pequeños detalles. Si alguien de mi comunidad o de mi familia no tiene para el transporte, pues si puedo, si está en mis manos hacerlo. O sea, no empezar a pensar, pero se me va a desgastar las llantas, se me va más tiempo porque tengo que ir hasta allá y luego volver, son pequeños detalles que podemos hacer cuando alguien de verdad no tiene cómo transportarse. Pequeños detalles. Yo pienso que el dar es un don. Y es un don que necesita ejercitarse. Hay gente que tiene el don más desarrollado que otros, que se les es más fácil, pero hay otros a los que nos cuesta, y es algo que tenemos que empezar a desarrollar. Es como un músculo, entonces empieza a ejercitar ese músculo de a poco, hasta que se puede decir soy un dador, y un dador alegre, porque hacerlo con felicidad, hacerlo con amor es diferente a hacerlo de mala gana o porque me toca. Es un don del Señor, pero es un don que también puede estar dormido por nosotros no ejercerlo y por no ejercitarlo. Si en este momento para mí es muy difícil dar, conforme vamos ejercitando el don y vamos ejerciendo el dar, va a ser cada vez más fácil. De pronto podemos dar con lo que no nos cuesta tanto, pero hay otros aspectos que sí nos cuesta y no estamos ejercitando eso. Entonces hay que identificar qué cosas nos cuesta dar y empezar a ejercer eso y cambiarlo. Todo lo que hagamos por los demás es para el Señor. El diseño de iglesia del Señor es que en la iglesia no haya necesidad, en que la iglesia se preocupe por su comunidad y por su gente, en que sus miembros se preocupen por aquel que no tiene y que aquel que tiene se preocupe por los que no tienen. Ese es el diseño, y de eso se trata, el tener un corazón dador y un corazón agradecido, porque Dios me da de su bendición todos los días, de su misericordia todos los días, de su gracia, de su perdón. De Él solo recibimos, y nuestra misión es, de lo que recibo de Él, darle a los demás, porque lo que recibo por gracia
por gracia doy, y además como que sea una excusa también para que otros conozcan del amor de Dios. Que cuando yo dé a alguien le pueda decir es que mira, Dios te ama y Él se preocupa por ti. Que sea también una excusa para mostrar el amor de Dios. Yo creo que como iglesia nosotros hacemos más. En lugar de estar levantando ofrendas pro templo y pro carro de pastor o pro cirugía para alguien, no sé, tantas cosas que uno ve en la iglesia de hoy. Hace uno más recogiendo dinero de los recursos que hay, empezando desde el que está al frente de la iglesia para abajo, que todos en realidad se comprometan con el dar para que seamos bendición para la gente. Nosotros hemos hablado con mi esposa de tener una iglesia donde podamos decirle a la gente, le vamos a pagar sus universidades, no se preocupen por eso, le vamos a pagar el arriendo a familias que no tienen. Yo creo que eso muestra más a Dios que el estarles recordando sus errores y estarles condenando todo el día, estarlos señalando y juzgando como en muchas otras partes hacen. Algo que a nosotros nos gusta y nos bendice mucho, por ejemplo, de la iglesia de Antegebel en Estados Unidos, es la manera en la que dan. Es la manera en la que le llegan a la gente dando y dando y dando y dando. Y es increíble cómo amueblan casas de personas, les llevan de lo mejor a gente que no necesariamente cree en el Señor, pero que no están llegando a tocarles la puerta de decir, oye, el Señor ha venido, arrepiéntanse o se van para el infierno, sino llegan y le dicen, hey, te trajimos televisor, cama, te trajimos todo lo que necesitas para tu casa, podemos orar por ti. Eso hace la diferencia. El dar a la gente a la manera de Dios va a hacer la diferencia. Los dejamos con una frase que el Señor nos entregó en estos días. La cruz fue en donde el Señor se ofreció por todos nosotros, para que todos nos podamos ofrecer hacia Él. Eso es la cruz. Lo que el Señor hizo en la cruz fue ofrecerse para nosotros, para que nosotros nos ofrezcamos a Él. Tal y como Dios lo hizo, nosotros nos ofrecemos a la gente para ayudar. Fue uno en la cruz por todos y ahora somos todos por el que estuvo en la cruz. El diseño original es todos ayudamos a uno y uno también puede ayudar a todos. De eso se trata la iglesia. De eso se trata la manera en la que Dios quiere que convivamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias por hablarnos, por guiarnos, por mostrarnos lo que quieres enseñarnos en este tiempo y en este momento. Te pedimos que puedas ingresar a todos estos hogares, a todas estas familias, a esos corazones que nos están viendo y que puedas empezar a enseñarles el don de dar y la importancia que es pensar en las demás personas. Aún a la gente que nos está escuchando y ya está haciendo mucho por los demás, que tú puedas seguirles mostrando maneras de poder ayudar y poder bendecir a la gente, porque eso es lo que tú nos mandas a hacer, Señor. El pensar en los demás, el no encerrarnos en nuestras necesidades y en lo que nos falta, sino pensar en los demás. Y como iglesia, como tu cuerpo, como familia, todos por uno y uno para todos, Señor. Ayúdanos, guíanos, muéstranos, direcciónanos, Señor. Bendice nuestros trabajos, nuestros empleos, todo lo que hacemos para poder tener fruto para bendecir, Señor. Pero aún si tenemos poco, muéstranos cómo podemos ayudar a los demás, Señor. Ayúdanos a invertir bien nuestro tiempo para los demás, a poder orar por los demás, Señor, a poder compartir de nuestra ropa, de lo que tenemos, de lo que tú ya nos has entregado, Señor. Amarte a ti como lo más importante y amar a los demás como a nosotros mismos. De eso se trata, Señor. Esos son tus mandamientos más importantes, Jesús. Guíanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe cada día, nos muestre las maneras en las que podemos ayudar, que pongas personas a nuestro alrededor para poder ser bendición para ellos, Señor. Que esta semana que viene sea una semana en bendición y una semana en donde podamos empezar a ayudar como tenemos que hacerlo, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén, amén y amén. Mi gente, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias por estar ahí pendientes del mensaje. Nos vemos en 8 días. Bendiciones a todos.